El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia también ha dado luz verde a la repostulación del presidente Evo Morales, quien aspira a un cuarto mandato. Al igual que el Tribunal Plurinacional, contraviene el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016. Como acto de protesta, varias organizaciones se manifestaron frente al edificio del TSJ y encendieron velas, asegurando que la democracia boliviana está de luto. Para la oposición, la democracia quedó herida de muerte después de habilitar la candidatura del actual binomio presidencial. Juan Evo Morales Aymar, candidato a la presidencia. Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia. Está con nosotros a esta hora. Quiero saludar a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, politólogo, autor del libro Las dos Américas, Democracia y Dictadura. Señor Berzaín, bienvenido, buena tarde. Encantado, un gran saludo a usted y a su importante audiencia. Yo comenzaría preguntándole, ¿está herida de muerte, como señala la oposición, la democracia en Bolivia? Bueno, yo creo que más que eso, la oposición está siendo generosa porque eso es parte de su sobrevivencia. La democracia está muerta en Bolivia desde hace rato y está muerta desde el momento en que Evo Morales, el año 2009, suplantó la Constitución de la República de Bolivia, hizo desaparecer a la República y creó un Estado plurinacional. Y a partir de eso, mediante sucesivos golpes de Estado, concentró todo el poder en sí mismo. Evo Morales controla hoy día el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder electoral que él ha creado, porque antes era un órgano, controla las Fuerzas Armadas, la policía, igualito que en Venezuela, que en Nicaragua o en Cuba, porque es el mismo modelo. Y lo que ha sucedido ayer con el Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano dependiente de Evo Morales, es nada más la constatación de que en Bolivia no hay división e independencia de poderes y no hay Estado de Derecho, por lo tanto no hay democracia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se defienden los pueblos de este tipo de gobernantes que finalmente van cambiando la estructura democrática a su conveniencia, van cambiando las leyes como si fuera un traje a la medida, dejando relegado al pueblo, cuando además lo usan para decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, como decía Chávez. Pero la voz del pueblo en Bolivia dijo no en el referéndum del 2016. Y sin embargo Morales allí va, por un cuarto periodo. Bueno, Morales está repitiendo lo que hizo Chávez el 2007 y el 2009. Está repitiendo lo que hizo el 2009 Ortega. Es simplemente la aplicación del modelo castrochavista por el cual gobernantes que han llegado al poder mediante elecciones, a través de sucesivos golpes de Estado, a través de sucesivas rupturas del orden democrático, cambian y alteran sucesivamente el orden jurídico hasta reemplazarlo por una trama, por una farsa de un ordenamiento jurídico hecho a su medida, lo que usted acaba de describir, explicado en términos jurídicos y politológicos. Entonces crean un sistema jurídico, entre comillas, integrado por puras leyes infames. Las leyes infames son aquellas leyes que, aprobadas con toda la formalidad y todo, violan los derechos humanos y los derechos fundamentales, y ese nuevo orden jurídico les permite manipular la concentración absoluta del poder en sus manos, manipular el sistema electoral y a través de las elecciones que ellos van repitiendo, simular que son democracia, travestir, o sea, falsificar el sistema democrático y dotarse de legalidad y de legitimidad para permanecer indefinidamente en el poder y de esa manera encubrir sus crímenes y tener impunidad. Lo que vemos en Bolivia, les reitero, es lo que ha pasado en Venezuela. En mayo de este año, el dictador Maduro hizo una elección a su medida, trata de con eso prorrogarse y posesionarse el próximo enero. Evo Morales ahora está yendo a un proceso electoral en el que él no debería participar, pero para eso ha usado ya el Tribunal Constitucional. Ayer acaba de utilizar su Tribunal Supremo Electoral y eso es prueba de dictadura, nada más. Ahora, la respuesta, ¿qué hacen los pueblos frente a esto? Los pueblos, quiero recordarle algo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
cuando se aprueba esa declaración, el último considerando dice que es necesario dotar al mundo de un mecanismo de protección y preservación de los derechos fundamentales de la persona para evitar que el ser humano se vea constreñido a hacer uso del supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, la rebelión es un derecho humano consagrado y proclamado por la Carta Universal. Pero además de eso, que es un extremo, existen las dinámicas de resistencia civil, de denuncia internacional, existe el procedimiento de que el pueblo simplemente no cumpla las órdenes emitidas por disposiciones y por leyes infames, como lo ha venido haciendo sin mucho éxito hasta ahora en lo interno el pueblo venezolano, pero con mucho éxito en lo internacional, de la manera como ha sido víctima el pueblo nicaragüense de una masacre que todavía perdura, con centenas de presos políticos y con centenas de crímenes cometidos por Ortega y su régimen. El pueblo boliviano lamentablemente está yendo en ese camino, en un camino de resistencia en el cual todos sabemos cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina, frente a dictaduras que están dispuestas a todo. Están dispuestas a falsificar, están dispuestas a suplantar, están dispuestas a cometer cualquier crimen, están dispuestas a privarle de la libertad a la gente. Bolivia es un país con más de 1.200 exiliados políticos, con más de 90 muertos en la gestión de Evo Morales, asesinados en reiteradas masacres, y ahora lo que estamos viendo es el choque entre la fuerza irresistible contra el objeto inamovible. La fuerza irresistible de la voluntad popular que reclama libertad, democracia en Bolivia, y el objeto inamovible de la dictadura castrochavista en un narcoestado instituido por Evo Morales, que va a tratar de resistir eso a fondo. Y es posible que se repita la historia de Venezuela o la historia de Nicaragua. Yo espero, porque Bolivia es mi país, que nada de eso suceda y que la fuerza de la voluntad popular pueda retirar en términos pacíficos al dictador Evo Morales, pero en la agenda de estas dictaduras eso no está previsto, y lo que podemos observar en el corto y mediano plazo en Bolivia es un escenario de confrontación donde se pueden repetir la tragedia venezolana y la tragedia nicaragüense. Con un ingrediente, señor Sánchez Berzaín, con un ingrediente relativo a perdieron Argentina, perdieron Ecuador, digamos hablando dentro de la geopolítica de la región, y no quieren perder Bolivia. Es decir, Bolivia es importante, y si vamos al socialismo del siglo XXI, es importante intentar preservarla a como dé lugar. Bueno, el socialismo del siglo XXI, hoy día llamado castrochavismo, no es otra cosa que la expansión de la dictadura castrista que estaba en crisis el año 99 y que se repotencia con el dinero que le lleva Chávez. A partir de eso tenemos un siglo XXI lleno de vicisitudes, porque se pone en marcha este proceso de ruptura de las democracias para establecer regímenes indefinidos. Y en esa dinámica, este socialismo del siglo XXI, castrochavismo, llegó en un momento a controlar todas las Américas. Es lo que yo describo en el libro Las Dos Américas. Y perdieron la Argentina de los Kirchner, perdieron el Brasil de Lula y de Rousseff, perdieron relativamente el Uruguay, perdieron, aunque sea en términos democráticos, Chile, nunca lograron controlar el Perú. Están perdiendo el Ecuador con el avance hacia la democracia que está haciendo el presidente Lenín Moreno, y están reducidos a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y Bolivia es el único país que les queda con careta de democracia. Es el único país que los ayuda a sostener una serie de juego de espejos, de imágenes, para proteger los crímenes que se cometen, tanto de trata de esclavos como de narcotráfico y de violación a los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y no lo pueden perder, obviamente que no pueden perder, y por eso van a librar una batalla extrema en Bolivia a costa del pueblo boliviano, al que han endeudado, al que han humillado y al que están tratando de someter ahora. Pero el pueblo boliviano tiene recursos, tiene movilización social, hay reacción popular, y la señal hoy día en el pueblo boliviano tiene tres mensajes. El primer mensaje es que ya no hay duda alguna de que Bolivia es una dictadura y Evo Morales es un dictador que responde al intervencionismo castrochavista externo e internacional. La segunda señal es que estos señores, para permanecer
permanecer en el poder, han montado un proceso electoral que es un proceso falso, fraudulento y falsificado, con unas elecciones primarias en las cuales están inscritos muchos candidatos de la oposición. Y esos candidatos de la oposición tienen que abandonar ese proceso, porque si se quedan en ese proceso, simulando competencia con Evo Morales, están siendo cómplices y están siendo parte de ese proceso de falsificación y engaño al pueblo boliviano. Y la tercera señal es una señal de movilización nacional que ha sido emitida desde anoche y desde hace varios días por plataformas sociales, sí, comités cívicos, ciudadanos en general, que han puesto a Bolivia en estado de emergencia, al que nos sumamos todas las instituciones y las personas que defendemos la libertad y la democracia en las Américas y en el mundo, instando también, claro, a que la gente que está en el proceso político, en la simulación electoral que se está llevando a cabo en Bolivia, no se quede en el juego de Evo Morales y marque la diferencia. Bueno, si se queda en el juego, pasará lo mismo que en Venezuela. Legitiman a Maduro cada vez que participan de alguna manera, ¿no? Así es. Maduro en la elección del 20 de mayo pasado tuvo solo 2 legitimadores. La oposición, en medio de su debilidad, lo que fue la MUD y el resto de los candidatos, tuvieron la virtud de llevar a Venezuela a una situación que puede funcionar en Bolivia, que no es la abstención, no es solo el hecho de no presentar candidatos, es además el hecho de convocar al pueblo, claro, a que no vote o a que vote nulo. De esa manera, Venezuela pudo lograr que cerca del 80% de los venezolanos deslegitimen a Maduro al no ir a las urnas o al votar nulo. En Bolivia se puede hacer lo mismo. Yo creo que se debería hacer lo mismo. Además de retirar los candidatos que no pueden ser cómplices de un proceso en el que está participando un no candidato, un Evo Morales que no puede ser elegido, un simulador, un falsificador de la voluntad popular, un individuo que no cumple con el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016. Además de eso, el pueblo se tendrá que movilizar para no votar o para votar nulo, y de esa manera, cuando se presente el resultado electoral de esa simulación de la dictadura, tengamos un Evo Morales absolutamente ilegitimado, que cuando vaya a tomar posesión de esa nueva repetición del fraude le pase lo que le está pasando ahora a Maduro, que por anuncio, por ejemplo, del canciller chileno ayer, no va a ser reconocido a partir del 10 de enero del próximo año, porque la elección de mayo pasado en Venezuela fue una falsificación. Así es, pues quiero agradecer a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Encantado, gracias.